Hola a todos, soy el Teórico, y en este video veremos el nivel 2 de los casos de asesinatos hechos por personas con trastornos mentales. Caso número 1. El asesino del terremoto. Emer Mullin nació el 18 de abril de 1947, justo en el aniversario de uno de los terremotos más catastróficos de San Francisco. Eso sembró una fijación enfermiza con los desastres naturales. En la secundaria, Mullin era un chico aparentemente común, pero a medida que crecía comenzó a aislarse y a mostrar una paranoia muy fuerte. Temía ser homosexual o tener tendencias que su entorno no aceptaría, y empezó a obsesionarse con la muerte. Tras graduarse, uno de sus mejores amigos murió en un accidente de tráfico. Perdió a aquel amigo con quien tenía una relación muy intensa. Esto fue el punto de quiebre definitivo. Mullin cargó con una culpa enfermiza, comenzó a creer que su amigo lo estaba castigando y construyó un altar en su habitación, mientras aumentaba su consumo de drogas como LSD y marihuana. Sus primeras visitas a los hospitales psiquiátricos llegaron cuando su familia, asustada por su comportamiento errático, agresivo y sus charlas incoherentes, empezó a internarlo y sacarlo de las clínicas. Pero en los años 70 el sistema de salud mental era un desastre. Lo dejaban salir rápido y él volvía a la calle a consumir, acelerando el caos en su cabeza antes de que empezara a escuchar las voces de los terremotos. A finales del 1972, con la guerra de Vietnam llegando a su fin, Mullin creyó escuchar voces en su cabeza, que él atribuía telepáticamente a su padre. Las voces advirtieron de un mega terremoto que destruiría California. Mullin se dio cuenta que en el transcurso de aquella guerra no hubo terremotos ni desastres naturales. Esto contribuyó a la idea de que para evitar los desastres naturales tenía que haber un sacrificio humano a la naturaleza. Por ello, al término de esa guerra, Mullin creyó tener que encargarse para mantener la cuota de sangre. Yo tuve una idea. Con esa misión en la cabeza, su ola de asesinatos comenzó. Sus crímenes no tenían un patrón lógico ni buscaban robar. Atacaba al azar, guiado únicamente por las voces. Para no dejar testigos que pudieran delatarlo, Mullin eliminaba a cualquiera que presenciara sus actos. Su primer asesinato. El 13 de octubre de 1972 en la orilla de la carretera cerca de las montañas de Santa Cruz. Mullin detuvo su auto fingiendo un fallo mecánico. Cuando White se acercó para ofrecerle su ayuda, Mullin lo atacó por sorpresa y lo golpeó brutalmente hasta matarlo con un bate de béisbol, dejando su cuerpo a la orilla del camino. La masacre de Mullin. A diferencia de sus ataques al azar, ese día Mullin fue directamente a buscar a personas de su pasado. El 25 de enero de 1973 Mullin primero se dirigió al domicilio de James Gianera, un antiguo amigo de la secundaria, y de su esposa Joan. Sin mediar palabra, irrumpió en la casa y asesinó brutalmente a la pareja con múltiples apuñaladas y disparos. Inmediatamente después, con las manos manchadas de sangre, condujo hasta la casa de Kathy Francis, una vieja amiga y ex compañera de cuarto. Mullin sabía que ella y sus hijos estaban ahí, y entró a la fuerza para acribillar a la madre y a los niños pequeños. Asesinó a una familia para no dejar ningún testigo que pudiera relacionarlo con el primer asesinato cometido apenas hace unos instantes. Él creía que ellos habían aceptado sacrificarse para salvar al mundo del terremoto, pero en la realidad, solo estaba ejecutando una matanza premeditada contra personas que lo conocían. Último asesinato. El 13 de febrero de 1973 Fred Pérez, de 72 años, se encontraba trabajando de día en el jardín de la entrada de su casa hasta que apareció Mullin y lo disparó en el pecho a quemarropa. El disparo lo escuchó una vecina que salió asustada y pudo ver y copiar la matrícula del auto en el que se fue Mullin, llamando de inmediato a la policía que lo interceptó minutos después. Lo curioso de este caso, es que a la par de Mullin había otro asesino llamado Ed Kemper, más conocido como el asesino de los estudiantes. Mullin fue declarado culpable por sus crímenes y condenado a cadena perpetua. Pasó el resto de sus días encerrado en prisiones y centros psiquiátricos de máxima seguridad, intentando obtener su libertad en varias ocasiones.
Finalmente, murió en prisión por causas naturales en agosto de 2022, poniendo fin a la historia del asesino del terremoto. Caso número 2. El vampiro de Sacramento. Richard Chase nació el 23 de mayo de 1950, en una familia donde era común abusar psicológicamente de sus integrantes, y creció bajo un padre tiránico. Desde joven, Chase comenzó a desarrollar una tríada clásica de trastornos. Mojaba la cama a una edad avanzada, torturaba a animales domésticos y sufría rabietas que escalaban a situaciones violentas incontrolables. A medida que crecía, su mente fue decayendo por completo debido a una combinación de esquizofrenia paranoide grave con el consumo excesivo de drogas alucinógenas. Chase estaba convencido de que su cuerpo estaba en estado de descomposición. Esto último es una clara señal del síndrome de Cotard, donde el individuo que lo padece cree estar muerto, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos el paciente se cree incapaz de morir. Aunque esto último no fue diagnosticado en su momento, los psiquiatras actuales creen que él lo padeció por lo que decía en sus cartas y cuando analizaron sus entrevistas durante su juicio. Creía que su sangre se estaba volviendo polvo, que sus órganos se pudrían y que sus huesos se movían dentro de su cuerpo. Su hipocondría lo llevó a automedicarse de una forma muy inusual con remedios caseros, donde mezclaba la sangre cruda de animales que cazaba y licuaba para rehidratar su organismo. Tras varios ingresos y fugas de instituciones psiquiátricas donde el personal no pudo contenerlo, lo bautizaron como un peligro latente tras ser encontrado cubierto de sangre de un pájaro. Chase quedó en libertad y pensó que los nazis intentaban envenenarlo usando veneno para ratas a través de la Coca-Cola, por lo que creía que necesitaba sangre humana fresca para sobrevivir. Con esa idea moviendo los hilos en su cabeza, comenzó oficialmente su serie de asesinatos a finales de 1977. Sus crímenes buscaban saciar su delirio vampírico. ¿Recuerdan esa creencia de que los vampiros no pueden entrar a una vivienda a menos que sean invitados? Pues de esta manera Chase encontraba a sus víctimas. Rondaba por los suburbios de Sacramento buscando casas con puertas desbloqueadas, interpretándolo como una invitación para masacrar a los ocupantes y cometer actos necrofílicos, mutilando los cuerpos, bebiendo su sangre y devorando sus órganos internos. Su primer asesinato, el 29 de diciembre de 1977, en las afueras de los suburbios de Sacramento, Chase disparó desde su vehículo en plena calle a Ambrose Griffin. Como este asesinato fue hecho en plena calle, no pudo acceder al cuerpo y, por consecuencia, a la sangre. Esto lo llevó a idear una forma de entrar a la vivienda de sus víctimas para asesinarlas y tener control completo de su cuerpo. Su asesinato más bizarro. El 23 de enero de 1978, Chase entró a la casa de Teresa Wallin, de 22 años, a quien asesinó de 3 disparos. Teresa se encontraba embarazada de 3 meses, y el bebé perdió la vida por consecuencia de lo que pasó con ella. Chase, luego de asesinar a Teresa, mantuvo actos necrofílicos con su cadáver mientras la apuñalaba con un cuchillo de carnicero. Le extrajo varios órganos, le cortó el pezón izquierdo y bebió su sangre. Finalmente, antes de retirarse, metió heces de perro en la garganta de Teresa. El peor y último caso del vampiro de Sacramento. El 27 de enero de 1978, Chase irrumpió en la vivienda de Evelyn Mirot, quien se encontraba con su hijo de 22 meses y un amigo. Chase asesinó con disparos a Evelyn, a su hijo y al amigo que estaba de visita. Con el control total de la escena, desató toda su psicosis vampírica con el cuerpo de Evelyn. La mutiló gravemente con un cuchillo de cocina, le abrió el abdomen, extrajo varios de sus órganos internos y practicó actos de necrofilia y canibalismo, bebiendo su sangre y cortando trozos de carne para llevárselos o consumirlos. A los demás cuerpos también los ultrajó y dejó la escena convertida en un auténtico matadero antes de robar el auto de la víctima para escapar. Lo raro y perturbador para la policía de este caso era lo faltante. Encontraron de todo, menos el cuerpo de David, el bebé de Evelyn.
El 28 de enero de 1978, los agentes rastrearon el vehículo hasta su apartamento, montaron vigilancia y, cuando él regresó, lo interceptaron y arrestaron de inmediato. Al entrar a su departamento fue cuando confirmaron que Richard Trenton Chase era el vampiro de Sacramento. Los policías vieron que las paredes, los pisos y sus electrodomésticos estaban empapados en sangre, y sus utensilios tenían restos humanos. Tras su captura y el descubrimiento de la escena en su departamento, Richard Chase fue llevado a juicio. Aunque su defensa intentó alegar locura por su esquizofrenia paranoide y el síndrome de Cotard, el jurado y los psiquiatras demostraron que sus crímenes fueron premeditados y ejecutados con plena conciencia de su maldad. En 1979, fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y condenado a la pena de muerte en la cámara de gas. Sin embargo, antes de que la sentencia pudiera cumplirse, el 26 de diciembre de 1980, Chase fue encontrado sin vida en su celda de la prisión de San Quintín tras haber ingerido una sobredosis masiva de medicamentos recetados que acumuló durante semanas. Muchos podrán creer que el caso fue cerrado cuando fue atrapado y sentenciado, pero están olvidando algo muy importante. ¿Dónde están los restos de David, el bebé de Evelyn? Caso número 3. El zapatero de Filadelfia. Joseph Callinger nació en 1935 en una familia marcada por el horror absoluto tras ser adoptado por una pareja de inmigrantes austríacos que los sometieron a torturas sádicas. Lo obligaban a arrodillarse sobre rocas filosas, lo encerraban durante días en oscuros armarios, lo golpeaban con hierros calientes y lo forzaban a comer excremento. Ese ciclo de violencia destruyó su psique, llevándolo de adulto a replicar los mismos castigos monstruosos con su propia esposa y sus hijos en el sótano de su casa. A medida que envejecía, su mente colapsaba por una esquizofrenia paranoide grave combinada con delirios místicos extremos. Callinger aseguraba que veía una cabeza flotante en el aire vigilándolo y que Dios le hablaba directamente para encomendarle una misión. Creía que el mundo iba a destruirse y que, para cumplir con los designios divinos, tenía que cometer crímenes atroces, torturar familias y secuestrar personas. Lo más perturbador y único de este caso es que no actuaba solo. Para cumplir con sus objetivos, entrenó a su hijo de 12 años, Michael, convirtiéndolo en su cómplice. Lo sometió mediante un adoctrinamiento lleno de amenazas de muerte, palizas y un terror psicológico extremo hasta obligarlo a participar directamente en la ola de crímenes, enseñándole cómo dominar a las víctimas y vigilar los perímetros mientras ellos atacaban. Su modus operandi. Entre 1974 y 1975, operando en Pensilvania, Maryland y Nueva Jersey, ambos se hacían pasar por vendedores ambulantes para tocar las puertas de los suburbios. Una vez adentro, irrumpían con armas, ataban a las familias enteras con cables y las sometían a abusos físicos y psicológicos aberrantes, dejando un rastro de terror absoluto en cada hogar. El ataque final. El 8 de enero de 1975, irrumpieron en una casa en Leonia, Nueva Jersey. Cuando una joven enfermera de 21 años, Maria Fasching, entró al lugar sin saber lo que pasaba, Callinger la atacó brutalmente y la asesinó a puñaladas. Por fortuna, una de las víctimas logró escapar y pedir ayuda, lo que provocó la huida desesperada de los Callingers y su inminente caída.
La policía los atrapó gracias a una pista clave. Una camisa ensangrentada abandonada en una escena del crimen con una etiqueta de lavandería vinculada al negocio de zapatería de Joseph. Al allanar su propiedad, hallaron un arsenal de objetos robados. Durante el juicio, Callinger intentó fingir locura balanceando la cabeza y balbuceando, pero los psiquiatras confirmaron que era plenamente consciente de su maldad. Joseph Callinger fue condenado a cadena perpetua y pasó el resto de sus días en instituciones psiquiátricas penitenciarias, protagonizando incidentes bizarros de autolesión hasta que murió de un ataque al corazón en prisión el 26 de marzo de 1996, cerrando la historia de uno de los depredadores más siniestros del núcleo familiar. There are killers on the loose, traveling from town to town, state to state, stalking their victims, kidnapping, raping, then murdering them. What would you do if you got out of here? I would probably do the same thing all over again. What would you do? Try to murder everyone on the planet Earth. Joseph Kellinger, a brutal serial killer. We'll be seeing more of him tonight, too. On average, each day, 5 innocent people fall victim to homicidal monsters, like John Wayne Gacy, who was convicted of more murders than anyone else. Authorities have identified 120 serial sex killers. According to some estimates, 35 of them are still on the loose. They roam the highways and shopping centers of America, crazed with sadistic lust. Police insist that to avoid becoming one of their victims, the public must first understand the perverse kind of twisted minds that they are up against. So meet Joe Kellinger, currently serving a life sentence for sex-related murder here at the State Hospital for the Criminally Insane, just outside Scranton, Pennsylvania. I'm a patient person, got a good listening ear, and try to help people. You're a patient with a good ear, and you try to help people. Yes, When you're not trying to murder. yes. When Kellinger's reign of terror ended, 3 were dead, including his 14-year-old son. You murdered your own son? Yes, I did. Why did you do that? He was a sacrifice. I was to murder 3 million people on the planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one of my own. At the end of murdering all the people on Earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God. What do you think of the death penalty? I'm opposed to it. The state has no right to take your life, but you can murder other people? I don't think anyone has the right to take a life. Except you? When I'm under hallucination, I do. These voices from God, these hallucinations, do you still experience them? Yes, I do. Often? Often. Do you ever feel violent? Yes, I do. What do you feel like doing? Killing people. You still feel like killing people? Yes. Describe the feeling that you get when you feel like killing people. Well, last March 11th, I was hallucinating, and I took a razor blade and I cut a man's throat Here in the hospital? here in the hospital. Do you think you'd murder me, Joe? Yes. That's gruesome, Joe. That's horrible. Yes, it is. And you don't blame me if I say I hope you never get out of this place. I hope I never do either.